que son las métricas de medición. Vamos a ver cómo hacer unas pruebas correctamente. Entonces, pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a entender las métricas que nos encontramos cuando hacemos unas pruebas de medición, o en todo caso cuando estamos configurando el equipo y queremos hacer un ajuste fino. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Aquí para el ejemplo tenemos un equipo Altair CX200, pero de cualquier forma esto aplica para cualquiera de los equipos Altair. Entonces lo importante es primero que hablemos de esas métricas, luego que hagamos un ejercicio de cómo se debería ir registrando la información de esas mediciones que tenemos en campo. Entonces, pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Ustedes ven acá, si están viendo aquí en mi pantalla, entiendo que sí, ok, perfecto, sí se ve. Bueno, entonces yo estoy acá dentro de la lista de asociación de un equipo, que en este caso es el CX200. ¿Cómo hice para entrar acá? Entonces vamos a ir al menú de estatus. En estatus, para un equipo de banda dual, tenemos el radio 0, que es 2.4, y el radio 1, que es 5 GHz. Entonces eso es lo que encontramos. Si ustedes tienen un equipo, por ejemplo un C1, entonces solamente tiene el radio 0 si es un C1N, o si es un C1AN solamente tendría el radio 1, que es 5 GHz. Entonces vamos a pensar que el equipo ya está configurado, porque la idea es hoy hablar de las métricas de medición, no tanto ir a la configuración del equipo. Entonces ingresamos al menú estatus, en este caso radio 0, 2.4 o radio 1. Primero vamos a ir al radio 0 y lo primero que vamos a ir es a la lista de asociación. Ok, entonces una vez que estamos en la lista de asociación del equipo, cualquiera de los equipos de Altair, vemos acá que están los SSIDs, las redes que están habilitadas, en este caso con su identificador. Tenemos una red llamada Altair Super Wi-Fi y Altair CX200 2.4. Entonces, aquí ya vemos algunos dispositivos que están conectados, tienen diferentes niveles de señal, y es justamente lo que vamos a hablar, entender de qué se trata, qué quiere decir cada una de esas métricas, y luego cómo empezamos a anotar esas métricas en nuestro reporte. Entonces, siempre que vamos a hacer una medición, cualquier que sea la medición, tenemos que saber con qué dispositivo estamos probando. Siempre, porque va a ser diferente el resultado de una laptop, diferente al resultado de un smartphone. Entonces, siempre tenemos que conocer qué dispositivo o con cuál dispositivo estamos probando. Y no solamente conocerlo, tenemos que conocer la dirección MAC address, la dirección MAC de Wi-Fi. Es conveniente, muy conveniente también registrar la dirección IP del dispositivo con el que se probó. El nombre de red es opcional si lo queremos para completar el informe. Acá ustedes ven también el tiempo que está online. Bueno, dependiendo de la versión de firmware que tengan, puede ser que varíe un poco ligeramente esta parte, pero en términos generales es igual. Entonces este es el tiempo que el dispositivo lleva conectado, alrededor de 45 minutos. Eso es importante para conocer luego los detalles de funcionamiento de la red. Luego viene una métrica que tal vez es de las más importantes que ustedes se van a encontrar o que van a tener que prestarle mucha atención en sitio, y es el nivel de la relación señal a ruido, el SNR, relación señal a ruido, la cual se expresa en decibeles, es decir, es una escala logarítmica, con lo cual pues por eso, bueno, ustedes ven acá valores que estamos hablando normalmente entre 0 y 50, 0 y 60, son valores normales.
Pero entonces acá es donde ya empezamos a registrar la información. Entonces, por ejemplo, este dispositivo, el que dice FZ iPhone, ¿cómo sabemos que es un equipo que está cerca del equipo? Entonces, bueno, es un equipo que tiene un SNR muy por encima de los 35 decibeles. Entonces, esa es una prueba que yo recomiendo que hagan. Cuando ustedes instalen ya el equipo para las mediciones, van a hacer una primera prueba a 0 metros, cerca de la antena. Siempre es una prueba que deben hacer. Entonces, ubican un dispositivo cerca al equipo, en este caso a un CX200, y miran, registran el SNR. Va a ser más alto en 2.4, aquí es una prueba en 2.4. Fíjense que siempre que estén cerca del equipo va a tener que dar un valor bastante alto, 50, 60, 63 en este caso. Entonces esa primera prueba nos sirve para saber que empezamos bien. Que si por alguna razón, por ejemplo, he conocido casos que están a 0 metros del equipo y les da un SNR, por ejemplo, de 10 decibeles o de 19, ¿qué puede significar? Por ejemplo, si es un C1XN que no le hemos conectado la antena externa. Eso lo he visto casos. O por ejemplo, el mismo CX200. Entonces lo mismo, si ustedes prueban a 0 metros y les da un valor bajo, muy por debajo de los 35, pues algo está mal. Entonces, si desde el comienzo está mal, ahí en adelante va a estar mal. Entonces, eso nos sirve como una primer prueba siempre. Esa prueba a 0 metros para que lo tengan muy presente, no solamente para registrar el valor de la relación señal a ruido, sino también para conocer cuál es el data rate o modulación inalámbrica máxima que tiene ese dispositivo con la configuración que ustedes han hecho. Ustedes se fijan en este dispositivo, el FZ iPhone, que lo tengo a 0 metros. Yo sé que cuando un equipo está a 0 metros tiene que tener el máximo data rate. En este caso el máximo data rate que me está entregando es 144. Ahí es donde empezamos a entender las métricas. Entonces, 144, pues bueno, nosotros sabemos que en 2.4 pueden existir canales de 20 o de 40 MHz. Un equipo incluso como el C1N soporta 40 MHz, pero ya hemos hablado en otros videos que 40 no es muy recomendable para 2.4, sino que lo es más en 20 MHz. La gran mayoría de dispositivos están ahí. Entonces, este equipo, el CX200, si nos devolvemos aquí al menú estatus, vemos que efectivamente está configurado en 20 MHz. HT20 es High Throughput 20 MHz, es decir, es un equipo que está modulando en N, por eso es High Throughput, y 20 de los 20 MHz. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que el equipo está en 20 MHz, ya lo sabemos. Ahora, vemos que el máximo es 144. Entonces existe una forma de saber qué tipo de MIMO soporta este equipo. Entonces vamos a buscar ese 144 acá. Ustedes lo ven acá, 144.4. Ustedes lo ven acá, es un equipo de 2 streams espaciales. Esta es una página de acceso libre, mccindex.com. Ustedes ven que él está llegando a un máximo de modulación, en este caso de 20 MHz. Luego lo pueden probar ustedes en sus dispositivos. Entonces yo tengo mi equipo a 20 MHz, no, dijimos de nuevo, no es recomendable el 40 para 2.4. Entonces la gran mayoría de las veces que ustedes registran una medición en 2.4 va a ser para 20 MHz. Entonces sabemos que es un dispositivo de 2 streams espaciales. Aquí vemos los streams espaciales. Está llegando a una máxima modulación que está entre 144 y 130. Es normal que varíe, ¿sí? Además es una variación muy pequeña, pero sabemos que el máximo es 144. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este dispositivo, este iPhone en este caso particular, es un dispositivo de MIMO 2x2
y estamos transmitiendo a 20 MHz. ¿Ya? Entonces, eso es importante, muy importante conocerlo. Si ustedes no conocen claramente el dispositivo con el cual están probando, van a tener pruebas en campo que quizás no se van a poder interpretar. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo sé que es un dispositivo MIMO 2x2, que tenemos un data rate de máximo de 144 a 0 metros, estoy muy cerca, muy alto del SNR, entonces yo ya puedo estimar cuánto o cuál sería el throughput máximo que puedo tener por ejemplo, en un speed test. Y el throughput máximo es aproximadamente el 65% de este valor. Entonces, es una forma que antes de ustedes hacer una prueba de un campo, ya saber cuánto va a ser lo máximo. Entonces, si fuera para 144 y le sacamos el 65%, aquí más o menos podríamos tener unos 93 megas de throughput. Y lo aclaramos porque muchas veces la consulta es, bueno, si yo tengo 100 megas o 200 megas por Ethernet en conexión cableada y pruebo con Wi-Fi y solamente me está dando 30, 40, entonces ¿qué pasa? Bueno, seguramente es que no nos hemos fijado con qué dispositivo estamos probando, en qué modulación está el access point, porque eso nos va a determinar cuál va a ser el ancho de banda máximo. Hay otros dispositivos que ya están más retirados. Por ejemplo, que dice Google Nest Mini, tiene un máximo de 58 en transmisión. Entonces, si yo a esos 58 megas que me está dando de máximo le saco el 65%, a que más o menos 37 megas, si estuviera solo, además, es el throughput máximo que podría tener. Entonces, a pesar que tengan 200 megas por cable, pues este dispositivo solo podría subir a más o menos 37 en una dirección, porque en la otra dirección tiene 19, entonces solo multiplicamos por 0.65, da más o menos 12 megas. Eso es el funcionamiento normal de una red, es solamente cuestión de entenderlo y diseñar de acuerdo a, pues ya conociendo este tipo de factores. El data rate no es el throughput, de hecho ustedes lo ven aquí, throughput y data rate. Entonces, eso es lo primero que queremos aclarar, que tienen que probar siempre, primero a 0 metros. Registrar un SNR que debe ser bastante alto, cercano a 50, 60, he visto casos de 70. Pero es decir, debe ser bastante por encima de los 35 decibeles. Y ahí vamos a conocer el data rate máximo. Después que hemos probado a 0 metros, ya empezamos a probar retirándonos un poco del equipo. Entonces, ese retirarnos un poco es importante conocerlo. Ahí la recomendación que hacemos nosotros es que tengan por ejemplo, un Google Earth, si es una medición en campo, donde ustedes van a ubicar primero que todo el equipo. Por ejemplo, vamos aquí a colocar un C1N en este ejemplo. Entonces ustedes ya tienen la ubicación del equipo C1N y es muy importante registrar los puntos de prueba, porque eso nos va a permitir conocer cuáles eran las condiciones de la prueba. Porque si ustedes de pronto necesitan asistencia y solo dicen provea 100 metros y no me funcionó, pues nosotros no sabemos si esos 100 metros son detrás de estos 3 edificios, detrás de unas pancartas, de avisos publicitarios. Por eso es siempre importante registrar los puntos de prueba, y es a lo que vamos a llamar TP. Siempre cuando hagan estas pruebas en campo, nosotros les recomendamos que agreguen esto, el test point. Ustedes ya luego le pueden cambiar el color, le pueden cambiar el icono. Entonces, tenemos un primer punto de prueba, y eso mismo tendrían que hacerlo para los demás puntos de prueba. Por ejemplo, si tenemos un TP2, esto dejando de lado
la medición que se hizo a 0 metros, que esa es solamente para ustedes entender que el equipo está funcionando bien, que todo marcha bien. Entonces ustedes pueden crear esos puntos de prueba que les sirven para conocer exactamente qué era lo que estaban probando. Por ejemplo, este por acá. Son solo unos ejemplos. Y luego un último punto de prueba que podría estar del otro lado. Ahora, con esto sí tenemos una información mucho más clara. Por ejemplo, este TP5 podría estar detrás de unos árboles. En la recomendación es que en cada punto de prueba ustedes tomen foto del lugar. Entonces, tenemos identificados los lugares, los puntos de prueba, los test points, y tenemos identificada la ubicación del equipo. Entonces, viene la otra recomendación. Esos puntos de prueba que hemos llamado TP, ustedes los van a colocar en un archivo de Excel. ¿Y por qué? Porque esa es la forma correcta de poder registrar unas pruebas y luego nos sirve para poder interpretar los resultados. Porque una prueba que no está documentada, honestamente no sirve para hacer un troubleshooting. Entonces, conocemos los test points, tenemos que conocer el dispositivo con el que se está probando. Entonces ahí volvemos a la lista de asociación, no hemos cambiado este menú. Vamos a pensar que ya estamos probando con otro dispositivo, por ejemplo el Android. Ustedes van a anotar la dirección MAC. Es muy importante que hagan esto. Si bien es cierto que puede tomar algunos minutos más, pues va a quedar una prueba muy bien documentada. El hostname lo pueden registrar. Dijimos que este hostname era opcional. Es un opcional recomendado. Entonces acá lo tenemos. Y la dirección IP, porque eventualmente pueden existir problemas que son atribuibles a la red o a una IP duplicada. Entonces, por eso nuestra recomendación es que anoten la dirección IP. Y es muy importante también anotar si fue por IP fija o DHCP. Entonces, ustedes lo van a anotar ahí. En este caso fue un DHCP cliente. Ya tenemos identificado el dispositivo con el cual se está probando. Ustedes podrían agregar más información, por ejemplo, si es un dispositivo MIMO 2x2, si es un dispositivo N, eso lo podemos dejar en un campo adicional. Pero por lo menos tenemos que conocer esta información para empezar a registrar los valores. Entonces, volvemos a la lista de asociación. Volvemos acá, en este caso a 2.4. Ya sabemos que hay métricas de SNR. Hablamos también del data rate, que de hecho el data rate depende del nivel de señal. Hay otra métrica que es la intensidad de señal, o el RSSI. En las últimas versiones de firmware no lo hemos dejado acá en el equipo porque consideramos que es más importante el SNR, porque nos da una métrica que es más útil porque sabemos cuánto por encima estamos del ruido. Pero si ustedes quisieran ver el RSSI, no hay problema, ingresan acá, le dan clic sobre la marca ADRES y lo pueden ver acá. En este caso el RSSI está en menos 77. Entonces, ya tenemos estas métricas. Ahora, ustedes las están viendo en el access point, es decir, son métricas leídas del lado del access point. Y por eso acá vemos algo que dice del lado del access point. Bueno, vamos a pensar que esto fue en el punto 1. Entonces ustedes les dio un valor de menos 77. Menos 77. Bueno, acá sabemos que el RSSI se expresa en dBm, si lo quieren aclarar. Menos 77. Ahora, ¿por qué dice acá en la tabla que hay un RSSI o nivel de intensidad de señal que se puede medir también del lado del dispositivo, del cliente?
Porque existen aplicaciones como esta, por ejemplo el Insider, que tiene una forma de versión libre, donde ustedes pueden registrar ese nivel de señal, ese signal strength, es justamente el RSSI. Pasa lo mismo, cuando están cerca del access point les van a dar valores altos. ¿Cómo sabemos que es un valor alto? Entre más cercano a cero es un valor más alto. Entonces menos 35 es un valor mayor que menos 69. ¿Ya? Entonces tenemos que o podemos registrar ese nivel de señal visto desde el lado del dispositivo o visto desde el lado de la P. Si yo lo registro del lado del dispositivo, seguramente ¿qué va a pasar? ¿En qué dirección consideran que va a ser mayor el nivel de señal? ¿Del access point hacia el dispositivo, hacia el cliente Wi-Fi, es decir, lo que muestra el Insider, o va a ser mayor en dirección del dispositivo cliente hacia el access point? Bueno, la respuesta es que siempre o por lo general va a ser mayor visto aquí en el dispositivo cliente, porque el access point tiene una ganancia de antena mayor, tiene una potencia mayor. Entonces es normal que ustedes aquí encuentren un nivel de señal bastante más alto. Eso es completamente normal, pero por eso es que se puede anotar aquí cuál era justamente ese valor. Entonces, por ejemplo, nos dio menos 40. Vemos ahí una diferencia importante. El SNR para ese dispositivo lo vamos a anotar, está en 19. De nuevo, esto es visto en el access point. Ahora, ¿por qué no hemos colocado en esta tabla el SNR visto del lado del cliente? Porque es más difícil encontrar aplicaciones que muestren el SNR del lado del dispositivo cliente. De hecho, pues muy pocas lo hacen. Esta que tengo aquí para el ejemplo no lo muestra. Entonces, como ya sabemos que la mayoría de aplicaciones no muestran el SNR, pues directamente lo colocamos solamente del lado de la P. Y ya vamos a empezar a hablar de cuáles son los valores recomendados. Ahora, el throughput. Seguimos ahora con el throughput. Ya hemos hablado del SNR, hemos hablado de intensidad de señal. Ahora, ¿qué sigue? El throughput. Aquí en el access point, esta medición de throughput corresponde a throughput real. Es decir, no es el throughput máximo. No significa que acá me tenga que mostrar 40, 50 megabytes por segundo, sino es el throughput que está cursando por ese dispositivo específicamente. Entonces, hay muchas aplicaciones que nos permiten ver eso. Por ejemplo, el NetPersec, si ustedes lo tienen abierto, bueno, igual también lo pueden conseguir, es una aplicación, es libre. Este NetPersec nos permite conocer el throughput real que está cursando por una interfaz de red. En este caso es una interfaz LAN, pues por el tema de la presentación, pero ustedes pueden hacer esta misma medición a nivel Wi-Fi en su laptop o en su smartphone. Si tienen una aplicación similar, van a poder medir el tráfico, el throughput que está cursando directamente. Nos va a mostrar el valor actual, el promedio y el valor máximo. Entonces, si ustedes ven en este momento, el recibido es de aproximadamente 500K, es decir, el promedio 500K en este momento, lo que estoy recibiendo. Tengo más en enviado porque por lo que estoy yo en este momento haciendo una transmisión de Facebook, que de hecho la acoté a 2.5 megas más un poco más de throughput, por eso tengo un promedio de 2.9 megas. Significa que esta aplicación es muy útil para cuando estén haciendo esas pruebas de campo, porque nos va a permitir conocer el consumo específico de una aplicación. Por ejemplo, si ustedes tienen que una base de datos que corre a nivel de la conexión Wi-Fi,
Entonces es importante conocer cuánto consume esa base de datos, porque si resulta que una transacción de esa base de datos les consume 30, 40 megas, pues con 4 dispositivos que ustedes tengan consumiendo 30, 40 megas, puede que saturen el canal de internet o la red Wi-Fi. Entonces es muy importante conocer el consumo, el throughput de su aplicación. Entonces, de nuevo, yo tengo acá 600K en promedio para lo que estoy descargando. Si yo abriera una página, por ejemplo, esta, vamos a ver cómo empieza a subir. Aquí ya subió a 1 mega, subió a 3 megas, subió a 4 megas, aquí donde está el cursor, 5 megas, 6 megas, ya 6 megas, ustedes lo están viendo acá. Entonces parece que se intenta estabilizar, bueno, ahora está en 8. Por eso es tan importante conocer, porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué sale una página web de un periódico del New York Times, por ejemplo? Ya están 10 megas. Pues si 20 personas hacen al mismo tiempo, podrían ser 20 personas con un pico, con un máximo de 10 megas, lo cual nos puede llevar a una saturación. Es por eso que luego ustedes, luego de este análisis, pueden hacer un control de ancho de banda dependiendo de la aplicación. Pero eso es justamente lo que nos muestra el access point aquí en la variable throughput. Es el throughput real, lo que está cursando en ese momento. Por eso es normal que los valores sean bajos. Si ustedes ven una conexión Wi-Fi que se mantiene alta en varios megas, pues es que está haciendo una descarga bastante grande o puede estar compartiendo conexión, porque en la mayoría de aplicaciones pueden existir esos consumos máximos o los picos con los cuales se incrementa el throughput pero luego baja. Si ustedes ven, ahora que volvemos aquí al net per second, ya volvió a 500K. Entonces es un comportamiento normal, pero es importante entender, porque esos picos hay que conocerlos para que nuestra red funcione de la mejor forma, y si no, en todo caso, poner un control de ancho de banda. Entonces, ya hemos hablado del SNR, del throughput. Por ahora, de los valores, sin decir cuáles son recomendables, por ahora estamos hablando de lo que muestra. Luego existe esta variable traffic. Esta variable traffic pues es una variable creciente que nos muestra el tráfico que ha ido acumulando. En la mayoría de los casos, tal vez es a la última métrica que prestamos atención, porque como sabemos que siempre va a ir creciendo, a ver, lo que no sería normal es que uno de los dispositivos tenga un tráfico exageradamente alto en comparación con los demás, porque de nuevo puede significar que hay algo que puede estar anormal en esa conexión, un consumo muy alto. Pero para lo que es el entendimiento de las métricas de campo, tal vez es la que menos, porque nosotros nos vamos a concentrar en las métricas que nos permiten conocer el comportamiento de la red. Ahora, el data rate o modulación inalámbrica, ya lo hablamos, depende del nivel de señal, es normal que varíe. Volvemos a recordarlo, solo cuando estamos a 0 metros o muy cerca del equipo vamos a tener el máximo data rate. Luego, cuando nos empecemos a alejar, a tener interferencia, perdamos línea de vista, etcétera, pues en ese caso es normal que baje. Y no todos los dispositivos nos van a mostrar lo mismo. Por ejemplo, este dispositivo está cerca del equipo, tiene un SNR bastante alto, pero si se pueden dar cuenta, el data rate máximo es de 72. ¿Qué significa? Que este dispositivo, este desktop, tiene una tarjeta inalámbrica muy diferente a la de este iPhone, a pesar de ser una laptop. Entonces, ¿qué nos habla, qué nos dice este 72 megas? Vamos a interpretar este resultado. Entonces, tenemos un buen SNR,
y tenemos un data rate que no es tan alto si lo comparamos con otros dispositivos. Buscamos ese 72 aquí en el mssindex.com. Aquí está, lo he subrayado en 20 MHz para 2.4. ¿Qué significa? Que esa laptop solamente soporta un stream espacial. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago un test de velocidad con esta laptop, me va a dar mucho más bajo que con el mismo iPhone. Entonces, por eso es importante conocer con qué probé, porque los resultados van a ser muy diferentes. Si yo saco el 65%, que es un valor estimado, por supuesto, el 65% de 72 o 72.2 es aproximadamente 46 si estuviera solo. Entonces 46 megas es lo máximo que me daría esta laptop en un test de velocidad, sin importar que yo tenga 200 megas conectadas al Access Point, no importa. Eso es lo que me va a dar esa tarjeta inalámbrica. Ahora, el iPhone me va a dar más, en este caso, es un dispositivo más nuevo. Cada uno de estos dispositivos podría darme valores de medición muy diferentes. Por eso es que queremos resaltar la importancia de entender las métricas y entender con qué dispositivo estamos probando. Asimismo, ir anotando acá esos valores de throughput y de data rate. Es muy importante y que hagamos esto para cada uno de los dispositivos en cada uno de los puntos de prueba y registrándolo, si es outdoor, en un Google Earth, si es indoor, en un plano de las ubicaciones indoor. Pero en todo caso tenemos que hacerlo como recomendación de esa forma. Entonces, ahora ya sabemos qué métricas nos muestra. Ahora vamos a hablar de cuáles valores son los recomendables o cuáles nos dan tranquilidad. Entonces volvemos acá en la lista de asociación a hablar del SNR. Entonces la pregunta que nos hacen es, bueno, yo tengo aquí diferentes niveles, sé que estando cerca me da muy por encima de 35, puede ser 50, 60, algo así. Pero entonces, ¿cuál valor es el que yo sé que es bueno o con cuál valor sé que pueden haber problemas? Y aquí viene la respuesta. Cuando el SNR está por debajo de 16, aquí casualmente vemos un 16, cuando está por debajo de 16, es decir, entre 0 y 16, 0 porque estamos hablando de 0 decibeles o 16 decibeles, entonces, cuando está entre 0 y 16, o 0 y 15, bueno, la diferencia es pequeña. En todo caso, cuando está por debajo de 16, es un valor bajo. Se conoce como un SNR bajo. Es decir, que no nos permite garantizar una conectividad básica. Conectividad básica es, bueno, enviar un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, o por alguna aplicación de mensajería. Entonces, de 0 a 16 ya sabemos que nos puede dar algún problema. Entre más se acerque a 0, por supuesto, puede tener más problemas. Cuando llegue a 0, significa que la señal es igual al ruido y pues ya directamente no tenemos una conexión. Pero entonces, cuando está entre 0 y 16 es que ocurre eso que, por ejemplo, tenemos pérdida de paquetes, que no funciona bien, que se me cae la llamada cuando estoy llamando por la red Wi-Fi. Entonces es lo que tenemos que conocer. Todos esos valores entre 0 y 16 nos podrían dar problema. Entre más cercano a 0, pues peor. Ahora, ¿qué pasa? Si este promedio, si ustedes sacaran un promedio, que lo pueden hacer en el Excel, si ustedes sacan un promedio del SNR de la T y el promedio está entre 0 y 16, significa que todo el comportamiento de la red para ese equipo está bajo. Tenemos que ver cómo mejorar. Si el promedio, en cambio, nos da, y ahí viene el siguiente valor, entre 16 y 25, es una conexión
aceptable, que nos garantiza una conectividad básica. Entonces, entre 16 y 25 no es un valor excelente, porque no lo es, pero nos da más tranquilidad, entre 16 y 25. Aquí la mayoría están entre 16 y 25. Cuando llegamos a 25 de SNR, de 25 para arriba, son valores buenos, es decir, que nos van a dar una tranquilidad aún mayor en el funcionamiento de la red. De 25 para arriba es un buen SNR. ¿Cuál es un SNR excelente? Por encima de 35. Y esos que están por encima de 35, muy superiores a 35, son los que nos dicen cuál es la modulación, el data rate máximo de ese dispositivo, para la configuración que tiene el Access Point, por supuesto. Entonces, de nuevo, de 0 a 16, bajo. Bajo, no recomendable, tenemos que ver cómo mejorar, sobre todo si hablamos del promedio. De 16 a 25 es aceptable, es un valor pues, que nos permite trabajar. De 25, cuando llegamos a 25, de 25 a 35 es bueno, es bastante recomendable, lo que llamamos las mejores prácticas. Y de 35 para arriba es muy bueno. A ver qué pasa. Uno siempre quisiera que fuera 50 a 35, pero ya tal vez no es realista, porque de cualquier forma tenemos que tener una gran cobertura. No, la idea pues, y es la ventaja que tiene Altair, no necesitan instalar equipos tan seguidos. Entonces con el equipo Altair lo que podemos obtener es un mejor SNR a una mayor distancia y garantizando un buen data rate. Pero es importante entender que no con todos los dispositivos nos va a dar lo mismo. Bueno, eso es lo que conocemos para las métricas del SNR. Ahora, si hablamos del RSSI, que es el valor que ustedes pueden ver acá, bueno, este como que ya salió, vamos a actualizarlo. Ok, vamos a actualizar. Ustedes lo pueden actualizar aquí en la parte superior. Ok, entonces el RSSI, primero lo vamos a ver aquí del lado del cliente. Ustedes ven acá, bueno, la mayoría están con buenos niveles de señal, porque está cerca, relativamente cerca de estos dispositivos. Este es el nivel de señal. ¿Cuál es el nivel de señal recomendable? Un rango, vamos a hablar de un rango. Para hablar del rango, antes de responder cuál es el rango recomendado, fíjense que un software como este, por ejemplo, vamos a ver solamente en 2.4. Aquí estamos viendo solo en 2.4. La mayoría de señales, si ustedes se dan cuenta, están, la mayoría, entre menos 40 y menos 75, podríamos decir. Analizando lo que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, de nuevo, ustedes fíjense, la gran mayoría de señales están entre menos 40 y menos 75 aproximadamente. ¿Cuáles señales vemos acá? De hecho también se ve en el color rojo. ¿Cuál es el máximo o el nivel máximo que él escanea? Menos 90, que sería el nivel más bajito de señal. Y vemos cuál es el mayor, el más alto, menos 20. Entonces, ese menos 90 es justamente el valor mínimo que en teoría se puede escanear una red Wi-Fi. Y menos 20 es ya un equipo que está muy cerca al access point, pues, y entonces ahí hablamos del rango. ¿Cuál es el rango? El rango recomendado es que esté entre menos 45, que sería más o menos acá, y menos 75. Menos 45 a menos 75. Entonces, vamos a ver, el RSSI, dijimos que íbamos a estar en un rango entre los menos 45 y menos 75, ¿sí? Ese es un rango, pues, que es recomendado que ustedes tengan aquí el nivel de señal de menos 45 a menos 75. ¿Qué pasa?
que cuando está muy cerca, muy por encima de los menos 45, por ejemplo menos 20, tampoco es recomendable porque hagamos de cuenta que es como puede llevar a saturación. Cuando estamos muy cerca a un equipo de sonido, por ejemplo, pues tampoco es recomendable estar tan cerca. No es necesario estar tan cerca para escuchar bien. Entonces por eso es que nosotros recomendamos que los access point de entrada no le suban toda la potencia, si bien es cierto que puede ser que suba a 27, 28 dB o 30, pues de entrada no, porque no siempre es recomendable. De nuevo, el ejemplo del equipo de sonido, tampoco es bueno uno tener un equipo de sonido a todo volumen cerca. Pasa algo similar aquí con la red Wi-Fi. Tampoco es necesario ni recomendable porque es como una saturación. Y esa saturación también puede generar problemas. Ahora, si estamos muy retirados, pues por supuesto tampoco es recomendable y directamente nos lleva a una desconexión. Entonces por eso es que existe el rango recomendado menos 45 hasta los menos 75. Este sería como el valor que vamos a recomendar, ¿sí? Entonces que sea aquí como en este rango. Entonces que sea mayor que menos 75, ¿sí? Vamos a utilizar este rango. Ahora, para el SNR, lo acabamos de decir. El SNR entonces lo recomendable es que sea mayor a los 16 decibeles para una conectividad básica. ¿Sí? Una conectividad básica que por encima de los 16. Ahora, cuando tenemos un SNR que vemos que ya lo consideramos mucho mejor, es que está mayor a los 25, ¿sí? Ese es un SNR pues que se conoce incluso como parte de las mejores prácticas en la red Wi-Fi. Y si lo tenemos como mayor a 35 decibeles, pues entonces va a ser muy bueno. Entonces, esto nos garantiza conectividad básica. Sí, eso nos garantiza un SNR por encima de los 16. De 25 es parte de las mejores prácticas, es decir, pues es recomendable que podamos estar en ese rango, podemos soportar la mayoría de aplicaciones y cuando está muy por encima de 35 nos da el mejor data rate en el dispositivo. Entonces, eso es importante conocerlo, ¿de acuerdo? Volvemos acá. Entonces, eso ahora nos permite interpretar mejor los resultados. Sabemos que este que está en 16 está justo en el límite en empezar a tener una conectividad no tan buena. No significa que se va a desconectar, no necesariamente, pero está como muy en el límite que si lo exigimos mucho, quizás pueda tener algunos inconvenientes. Entonces, eso es lo que nos permite interpretar el SNR. Ahora, hemos hablado que existen valores recomendables de SNR, ¿cierto? Es más, si escogiéramos una métrica, ¿de cuál de todas estas es la más importante? Sin duda nos quedamos con el SNR. Entonces el SNR es muy muy importante. Es tan importante así que en la misma configuración de los access point Altair tenemos forma de filtrar SNR. Si vamos a la configuración inalámbrica, con la gran ventaja que lo podemos hacer por cada SSID, si ingresamos aquí a los detalles del SSID, ven ustedes acá una métrica que se llama umbral para asociación del cliente por SNR. ¿Qué significa? Que yo le puedo decir al access point que me filtre y no me deje conectar SNRs, por ejemplo, que estén por debajo de 16. Acá lo tengo. ¿Por qué le puse 16 aquí? Justamente por lo que acabamos de decir, que por debajo de 16 no es recomendable. Ahora, si ustedes lo que quieren hacer es una prueba en campo, para llegar al máximo, tendrían que dejarlo en 0. Porque aquí, en ese caso, si quieren la máxima distancia, quiere decir a lo que da el equipo hasta el valor más bajo.
Pero si ustedes ya quieren una red que tenga un mejor rendimiento, mejor performance, pues le colocan un filtro. Yo sugiero que empiecen con 16. Uno quisiera empezar con 25, pero puede ser que no sea muy realista, porque si por el diseño se redujo la cantidad de equipos, entonces de pronto no es muy realista llegar a poner 25 o 35. Solamente cuando ustedes tengan varios equipos con overlapping, con traslape de cobertura, es que podrían poner un 25 o un 35. De resto, yo les recomiendo que empiecen con 16, a menos que quieran llegar a la máxima cobertura. Entonces, eso es el umbral de asociación por escena. Y para terminar el análisis de las métricas, ustedes ven acá, antes de la lista de asociación, encontramos el menú estatus. Este menú estatus nos muestra el porcentaje de ocupación del canal. Acá ustedes ven, porcentaje de ocupación corresponde al canal de operación, en este caso es el canal 11, lo pueden ver acá. ¿Qué significa? Que nuestro access point en este momento está transmitiendo en el canal 11 y que tiene un porcentaje de ocupación de 21%. Entonces, pues bueno, es un porcentaje de ocupación bajo. Casi nunca va a ser cero, incluso cuando no hay nadie conectado, porque recordemos que es una banda libre, una banda no licenciada. Es muy difícil tener 0% de ocupación, en 2.4 sobre todo. Entonces, el problema ocurre acá cuando llega a un 70% en promedio o más, 80% en promedio. Porque por supuesto, significa que está muy ocupado el canal de operación del equipo, y cuando está muy ocupado es como cuando tenemos mucho tráfico en una vía, pues se vuelve un poco difícil andar. Es exactamente lo mismo. Entonces, para eso es que existe la máscara de mitigación de interferencia. Vamos a hablarlo muy rápidamente, luego hablamos más específico de esa máscara de mitigación de interferencia, que es el IMO, Interference Mitigation Offset. Esa máscara de mitigación de interferencia básicamente lo que nos permite es establecer un valor con el cual, por debajo de ese valor que hemos colocado, es como si el access point no escuchara a los access point vecinos que tienen un nivel de señal que está por debajo de ese valor que hemos colocado. Entonces, ustedes ven aquí en la lista de APs vecinos, en el VIP list, que tenemos SNRs bajos. Ahora sí sabemos que son bajos porque lo acabamos de explicar, que entre 0 y 16 son bajos, sobre todo los que están entre 0 y 10. Entonces, la máscara de mitigación de interferencia hay que manejarla con cuidado. No significa que de entrada le vamos a colocar acá cualquier valor, hay que tratarlo aquí con cuidado. Lo primero que hacemos es detener la actualización automática y vemos qué valores queremos filtrar. Por ejemplo, este de 7 está abajo, los demás ya están por encima de 10 o más. Bueno, aquí hay uno de 5. En realidad la recomendación que hacemos es que lo modifiquen en pasos de a 5. ¿Sí? Entonces primero colocan 5, luego colocan 10 y así. Primero con 5 prueban que todo esté bien. Es posible, como lo van a ver aquí, que baje el porcentaje de ocupación, porque estamos dejando de escuchar, o vamos a dejar de escuchar cuando se actualice, vamos a dejar de escuchar señales que estén por debajo de 5 de APs vecinos, con lo cual al no prestarles atención, pues vamos a poder mejorar el porcentaje de ocupación que podemos nosotros ver. No va a bajar inmediatamente el porcentaje de ocupación, es normal que tome un tiempo, por eso es importante que prueben de a 5. Si ven que algo se afectó, tienen que reversar. Eso es una característica de la máscara de mitigación de interferencia, que tienen que aplicarlo, probar. Si definitivamente hay que subirle, le suben a 10,
máximo exagerando a 20, exagerando. Pero eso sería en un caso de un estadio o algo así donde hay muchísimo ruido, muchísimo. De resto, entre 5 y 10 es suficiente. Bueno, esa es la máscara de mitigación de interferencia. En realidad en esta presentación quisimos enfocarnos más en las métricas de medición, no tanto en la optimización, para que ustedes puedan entender qué significa cada una de ellas. Les recomendamos que siempre tengan el mapa de los puntos de prueba, porque en el caso que algo ocurra es mucho más fácil hacer un troubleshooting. ¿Por qué? Porque ustedes ya probaron a 0 metros y les funcionó bien, entonces sabemos que el equipo está funcionando bien, moduló como tenía que hacerlo. Ahora, esos puntos de prueba podemos conocer qué distancia tienen. Bueno, en este caso es en línea recta. Si fuera línea recta, bueno, esa distancia ustedes la pueden anotar también en su archivo Excel. Por ejemplo, este está a 75 y así para todos hasta el quinto punto de prueba, que está a 366. Sabemos que este quinto punto de prueba tiene árboles cercanos. Bueno, todo eso es en realidad muy conveniente que lo registremos, y también en el Excel. Lo que es el throughput, ese throughput pues es en el momento de la prueba. De nuevo, eso ya lo dijimos, en el momento de la prueba es un throughput real, de lo que está, el tráfico real que está cursando. La modulación es muy importante, entonces por ejemplo acá tengo 104.39 visto del lado de la P, 104.39, por supuesto esto está en megabit por segundo. Toda esta información es muy importante que ustedes la puedan registrar, y en este caso visto de la P, visto del lado de la P ahora lo que es el data rate. Perdón, lo anoté mal, disculpe. 104.39 acá, 104.39. El throughput, bueno, lo vamos a anotar. El data rate visto del lado del cliente, ustedes lo pueden ver aquí. Este max rate, de hecho, es justamente eso, que es el máximo. Si ustedes quisieran el valor real, pues lo pueden ver en la tarjeta de red directamente, con la tarjeta que estén utilizando. En este caso, pues tengo varias tarjetas de red aquí conectadas, entonces ya dependería la que ustedes vayan a leer. Me da 72 megabits por segundo visto del lado del cliente. Acá solamente me muestra uno, ¿sí? Lo que estamos recibiendo. Bueno, y esto mismo hacerlo para el, bueno, si está en mega sería 0.4 megabits por segundo, y esto mismo hacerlo para todos los puntos de prueba. Ahora, de esa forma vamos a poder conocer exactamente qué ocurrió en las pruebas, si el comportamiento del access point o más bien del entorno influyó en que en algún punto de prueba bajara la intensidad de señal, y con eso pues pudieran cambiar las demás métricas de medición. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que significa cada una de esas métricas de medición. Ahí lo más importante es siempre registrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que queríamos mostrarles hoy. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Vamos a ver. Bueno, por alguna razón no nos están viendo, no puedo ver las preguntas, pero bueno, pueden escribirlas aquí en los comentarios del video, seguirlo comentando en el foro, las consultas que tengan, cualquier aporte que ustedes quieran dar sobre experiencias en campo para mejorar el entendimiento de estas métricas y que nos sirva para todos, incluso para nosotros de Altair. Muchas veces aprendemos
de ustedes, los clientes, que conocen muy de cerca el equipo en diferentes condiciones. Entonces es muy importante que ese aporte lo puedan compartir. Y bueno, pues nada, muchas gracias por unirse a esta presentación. Vamos a tratar de hablar de diferentes temas, máximo una hora cada viernes, del tema que ustedes elijan entre semana. Vamos a proponerles varios temas. Pueden ustedes también proponer temas, pueden escribirlo. Y bueno, así vamos todos a seguir aprendiendo de la tecnología del TAI. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos por unirse. Ya vamos a terminar esta presentación, ¿eh? Entonces, muchas gracias.